en esta oportunidad hemos invitado a nuestra hermana Marcelita para que nos comparta algunos pensamientos, y creo que es un buen momento para que tenga todo el tiempo del mundo. Ella se maneja en los tiempos, así que sabe a qué hora termina el programa y a qué hora tendría que cortar. Así que... Bien, hermana, todo suyo el micrófono. Bueno, primero un alcance para los que les llame la atención que estoy acá, que fui yo, pero les cuento que fue algo fortuito, que nació así, de repente estábamos conversando y el señor aquí al lado mío, pastor de la iglesia, me hizo la invitación que me sorprendió, pero a la vez también me puso muy nerviosa porque yo, como se han dado cuenta, soy un poco tímida, aunque no se nota. Pero, a ver, hay un cambio muy fuerte en relación cuando usted estuvo la primera vez aquí. ¿Se acuerda? No, no me acuerdo. No se acuerda. No. Bueno, esa vez se adueñó del programa y se autodenominó la que iba a estar a cargo después de las locuciones. ¿Se acuerda de eso? Claro, es que si seguíamos en esa temática van a creer que es verdad y no quiero que pase eso. No quiero que pase eso. No, ahora ha sido muy humilde. Sí. No, es parte del chacoteo. Así que ahora sí, le devuelvo el micrófono. Ya. Bueno, estábamos hablando del propósito que tiene cada uno de los miembros de la iglesia para este 2026. Y como iglesia, y yo quisiera hacerlo en un solo sentir, busqué un concepto que a mí no sé si me calza bien o trato de buscarlo siempre, que es la empatía. Y la empatía para mí es y dice, bueno, en algunas partes de la Biblia, o se refiere a ella como la llave de la bondad y la compasión. Y en Romanos capítulo 12, versículo 15, dice la palabra: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Como les decía, en la Biblia no aparece el concepto como tal, pero sí se nos menciona o nos hace alusión, o la palabra nos lleva a practicarla a través de la compasión, la misericordia y el amor al prójimo. Que eso lo vemos plasmado en uno de los mandamientos, todos importantes, pero ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí vemos la capacidad en la empatía, la capacidad que tiene el ser humano de ponerse en el lugar del otro, desde la perspectiva del sufrimiento, del dolor humano, y cómo podemos sentir ese concepto, digamos, cómo lo podemos hacer parte nuestra. Porque cuando nosotros estamos bien, yo siempre digo, como dicen por ahí, Roberto Carlos tiene 1 millón de amigos, pero lo tenemos en la felicidad, cuando estamos bien, cuando estamos plácidos, cuando no nos falta nada. Pero cuando nos falta todo, cuando estamos en ese momento de aflicción, ya sea la pérdida del trabajo, una enfermedad difícil, no sé, algo que nos falte, el conflicto familiar, tantas cosas que no pueden suceder, que en ese momento sí que necesitamos a alguien que sienta empatía por nosotros, esa palabra de aliento, ese acompañamiento, cuando nos faltan cosas materiales o alguna necesidad económica básica, ahí sí que necesitamos empatía. Entonces, al enfocarlo o mirarlo a través de la iglesia, yo decía, ¿cómo podemos practicar la empatía? Bueno, primero debemos observar, porque observando podemos ver muchas cosas. A veces, personalmente lo digo, hablo mucho y observo poco. Entonces a veces es bueno dedicarse a observar, y en ese observar podemos ver caritas tristes, podemos ver caritas de angustia. Al escuchar también podemos de pasadita escuchar, o como hacemos nosotros en el día martes de oración, escuchamos harta necesidad, harta pesadumbre, harto dolor, y ahí también podemos hacernos parte de aquellas cosas
quizás un llamado, quizás un abrazo. Eso es lo que podemos, desde la más, de la fibra más fina, digamos, que podemos hacer, que es como lo más básico. También podemos comprender al otro, una vez que ya conozcamos esta parte o nos acerquemos quizás a alguno que esté pasando esa situación, podemos comprender sin juzgar, porque a veces nosotros decimos, no, pero si esto es tan fácil, esto es cosa de que tú pienses de esta manera, pero no es tan fácil. O quizá ese que llegó hace poco tiempo a la iglesia y no tiene esa capacidad del que ya lleva un caminar y sabe cómo enfrentar. Entonces tiene ese hermanito que tiene más tiempo, que tiene esa trayectoria, digamos, entre comillas, no más fácil, digamos, pero sabe cuál es el camino. Y desde esa perspectiva podemos tener esa empatía de entender cuando una persona, hay cosas que no entran tan fácilmente ni a la cabeza ni al corazón. Pero ahí como cristianos podemos cambiar esa mirada y acompañar desde otro ámbito. Bueno, y acá viene también la forma que podemos ayudar desde lo práctico, porque como iglesia no podemos olvidar, como decía al principio, los proyectos, las metas que tiene la iglesia, que sin los congregados no es posible. Y por ejemplo, me he dedicado a mirar algunas cositas y quizás se hace, pero quizás no se hace como se debiera. Por ejemplo, en las últimas Santa Cena hay una mesita que dejamos y el pastor hace hincapié de las necesidades de llevar alimentos no perecibles para, me imagino, preparar cajitas. Nunca he indagado más allá, pero me imagino que debe ser así. Y esa mesita yo la vi con 2 o 3 bolsitas y me dio mucha pena, porque yo dije, ¿cómo vamos a la cena de pan y vino y olvidamos eso? Olvidamos que alguien puede tener una necesidad. Entonces recordemos todas aquellas cosas que la iglesia nos pide, que el Señor en definitiva nos pide, que seamos misericordiosos, que seamos compasivos, que demos de lo nuestro y no demos lo que nos sobra, demos de lo que nos cueste dar. También tenemos la ayuda de MOVAC, que también no pongo en duda que se haga, pero seamos más ayudadores. Hay familias que han dedicado su tiempo, su espacio de casa, su responsabilidad, ellos como padres, de acoger a niños, y ahí yo creo que hay harto que hacer y harto que ayudar, así que no olvidemos, insisto, me imagino que se hace, muchos lo harán, pero hagamos en comunidad, quizás con poquito, con lo que cada uno pueda. En la parte no menos importante, que es la espiritual, ayudemos a aquellas caritas que veamos que lo están pasando mal, aquellos que sepamos que están en un dolor de enfermedad, que se hace difícil ese camino, que se hace tedioso, que muchos al principio decimos, sí, te vamos a ayudar, te vamos a apoyar, vamos a estar ahí, pero que no se nos olvide, que sea una constante, como que nos venga a la memoria cuando estemos en nuestro hogar, recordémoslo, conversémoslo, y si en ese momento podemos mandar un WhatsApp, podemos hacer una llamada de teléfono, yo estoy segura que esa persona que está pasando ese momento de tribulación y sobre todo de enfermedad, de congoja, lo va a agradecer. Acerquémonos a aquellos hermanos que de repente uno dice, no, pero si esta otra persona lo puede hacer o es más cercano. Todos lo podemos hacer, hermano, todos lo podemos hacer. Todos tenemos esa capacidad y si no la tenemos, se puede cultivar, se puede hacer. Bueno, no menos importante o bien importante o fundamental como cristiano, orar. Como dicen Tesalonicenses 5:16,
orad sin cesar, ya sea en la iglesia, ya sea en su casa, en la micro, donde sea, hermano, ore, porque la oración tiene respuesta, y nosotros que vamos todos los días martes, o usted que lo hace desde su casa, sabe que sí tiene respuesta. El Señor es bueno, el Señor en su momento, en su tiempo, a su forma, que como el pastor siempre nos recuerda, no siempre nos gusta su forma, pero Él responde. Bueno, para culminar, la empatía para mí es un camino a imitar a Dios. Y yo estuve viendo varios versículos donde aparece que Él es uno de los más compasivos. Y está la parábola del buen samaritano, donde vemos su bondad. Está la viuda cuando fue a enterrar a su hijo, y ella lloraba, y aunque él sabía que él iba a revivir a su hijo, pero igual tenía esa empatía y sufría con ese dolor de aquella mujer. La empatía es una forma de extender el amor y la bondad de nuestro Padre, como Él lo hizo y lo sigue haciendo, y lo va a seguir haciendo por los siglos de los siglos, sin importar el tiempo. Hermanos, que el Señor les bendiga en cada momento, en cada instante de su vida, por este año y por siempre, y que les conceda los deseos de su corazón, que son tan importantes como los nuestros. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana, muchas gracias. Creo que ha sido muy interesante y muy claro todos los conceptos, y obviamente a todo aquello le decimos amén. Amén significa así sea.